¿Cómo le va a ir al gobierno en octubre, Navarro? Bien, bien. Una elección difícil, venimos del antecedente de agosto donde nos tocó afrontar una derrota en la provincia de Buenos Aires, también en otros distritos del país, pero lo vamos a revertir. No es fácil, pero escuchamos, aprendemos, rectificamos, vamos a redoblar el esfuerzo militante, vamos a poner más empeño en acciones de gobierno vinculadas a lo que nos han reclamado y lo vamos a revertir. Igual tampoco es dramático, porque puede ser que perdamos. No va a cambiar nada, nosotros vamos a seguir trabajando, comprometidos con los sectores más humildes, con los trabajadores, porque también recién fuera de cámara hablamos de fútbol, del exitismo, y a veces con la política pasa lo mismo. Hoy ya yo he visto pasar tantos presidentes que luego se tuvieron que ir, ni siquiera terminaron de asumir y otros se fueron en helicóptero, con lo cual la historia es mucho más compleja, es más densa, no hay que olvidarse del pueblo como sujeto de cambio de la historia. Perfil de nuestro invitado de hoy. Nombre, Fernando Navarro. Cargo, diputado bonaerense del Frente para la Victoria. Es dirigente del movimiento Evita. Textual, se está dibujando un país de cara al 2050. ¿Cómo sería eso? Nosotros venimos, Argentina fue una nación que cuando nosotros no habíamos nacido, tenía una industria liviana muy poderosa, estaba empezando a construir una industria pesada, era una nación soberana, y a partir del 55 empezamos a retroceder. Para no irme mucho en la historia, entre los 70 y los 90 se destruyó el Estado y el aparato productivo. En el 2001 nos desplomamos. A partir del 2003 se comenzó nuevamente a crecer. Y hoy en un mundo que está en crisis, que se niega, yo lo escuché el otro día a Labaña decir que no hay crisis en el mundo, lo que es una mentira. En los últimos 60 días de Brasil se fueron 60.000 millones de dólares, de la India la misma cantidad. Italia se fueron 140.000 millones de euros en los últimos 10 meses. Digamos, hay una volatilidad en los países emergentes, pero también en el centro económico mundial, que hace que, por ejemplo, una ciudad como Detroit, la ciudad emblema automotriz de Estados Unidos, quiebre, pero además esté por quebrar Nueva York o Filadelfia. Esto no es para que nos conformemos ni para minimizar lo que pasa en Argentina o en la región. Lo que quiero decir, que Argentina ha apostado, con Néstor Kirchner y Cristina y con el gran esfuerzo del pueblo argentino, nos vote o no, es otra cuestión, a una Argentina de salario importante para los trabajadores, más ingresos para los jubilados, la asignación universal para los sectores que están fuera del mercado, mercado interno, consumo, industria nacional, con las cosas que haya que corregir, con las cosas que aún estamos a mitad de camino. Ahora ese proyecto, hay quienes dicen, termina con Cristina Kirchner, porque el PJ no avala ese proyecto, es solo del kirchnerismo y sus aliados. No, cualquier persona que nos está mirando lo avala, porque todos quieren vivir mejor, todos quieren ganar más, todos quieren tener más seguridad, mejores hospitales, mejores rutas. Para eso se requiere un Estado fuerte, se requieren recursos, se requiere soberanía e independencia ante los grupos económicos con los cuales hay que negociar, hablar, debatir, pero defendiendo los intereses particulares de Argentina. Y eso es lo que está en juego. Cuando los importantes empresarios de Techino, de Fiat o de Renault dicen la economía argentina no es competitiva, porque el trabajador argentino gana mucho, lo que están diciendo, que además de que hay que reducir el salario del trabajador argentino, están diciendo que queremos ganar más. Y eso me parece que ya hoy es difícil que encuentre un andamiaje político, una estructura política que afronte una campaña diciendo vamos a hacer el ajuste, vamos a bajar los salarios, la campaña, vamos a bajar las jubilaciones. Supongamos que mienten o que lo omiten, que lo ocultan y cuando llegan al gobierno lo quieren hacer. De la Rúa tardó 2 años en irse, el que haga eso va a tardar 1 año. Porque ningún argentino, te reitero, no importa quién vota, quiere perder lo que ha ganado, porque lo que se logró, hay mucho mérito de Néstor Kirchner, de Cristina, del gobierno, pero el mayor mérito es del pueblo argentino. ¿Qué errores cometió el gobierno para perder en las primarias? A mí me parece que confundimos lo macro con lo micro. Nosotros debatimos lo macro, que es lo que yo estoy planteando, pero no logramos articularlo con la vida común de cada argentino. A veces le damos un valor a las cosas que hemos logrado, que es justo que se lo demos, pero no siempre en la velocidad que tiene la vida hoy el hombre común o la mujer común. Y cuando digo común, lo digo con todo respeto, ¿no? No sé si tienen... No, lo valora, pero tiene otras urgencias, tiene otros tiempos, tiene otras necesidades. Pero la inflación, por ejemplo, y la inseguridad pueden haber mellado parte. Sí, por supuesto. La inflación, la inseguridad, más allá que los medios masivos de comunicación le ponen un contexto que es falso,
que induce a conclusiones equivocadas, porque nosotros tenemos que resolver el problema de la inflación, pero lo que no dice el Grupo Clarín, por ejemplo, que los precios no lo aumenta Moreno, lo aumentan las empresas que tienen casi posición monopólica en muchos productos de primera necesidad. Eso no nos quita responsabilidad y estamos trabajando para resolverlo. Por eso crece el consumo, por eso tenemos un mercado interno fuerte, por eso el trabajador argentino gana más que otro trabajador en América Latina. Y algunos me dicen, sí, pero vos no decís que la inflación argentina es mayor que otros países. Puede ser que la inflación sea mayor que otros países, pero el trabajador argentino, un auto que se fabrica acá en Argentina, el trabajador que trabaja en ese auto gana 3 veces más que el trabajador brasilero. Pero además el salario del trabajador argentino le rinde más mensualmente, puede comprar más cosas que lo que compra el trabajador brasilero. Con lo cual estoy diciendo que esa fortaleza que hemos adquirido nos permite ver el 2015 con una perspectiva, y esa Argentina que yo pongo de cara al 2050, que es con pleno empleo, con equidad, con inclusión, sí, resolviendo el tema de la inseguridad, teniendo en cuenta que hay una violencia y una inseguridad que crece en el mundo, que Argentina es parte de eso, y eso también hay que debatirlo, porque si no damos debates en torno a una anécdota o un hecho, por más dramático que sea, pero quienes tenemos responsabilidades institucionales, quienes tratamos de formar opinión, tenemos que decir toda la verdad, no parte de la verdad. Pensaba, ¿hubiera bajado ganancias la presidenta, por ejemplo, tomar la decisión que ha tomado si no hubiera perdido en octubre? Lo concreto es que lo hizo. En agosto, concretamente. Lo hizo. No digo porque algunos sí algunos pueden decir, no, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Y por ahí la otra es decir, bueno, por ahí tomó nota. Me parece que la presidenta ha demostrado, como lo hizo Néstor Kirchner en el 2003, que nosotros escuchamos, aprendemos y corregimos en los hechos. Porque uno puede hacer una autocrítica, que es muy linda, pero después hay que corregirla en los hechos. Y nosotros corregimos porque fue un reclamo que hemos escuchado en la calle, que ya lo sabíamos de antes, que nosotros coincidíamos con que había que modificarlo. También hay que ver la oportunidad, el momento, la solidez económica de las finanzas públicas. Pero si hubiese habido especulación, lo hubiésemos hecho antes de agosto, porque nosotros teníamos encuestas antes de agosto como para saber que la elección era una elección cerrada en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la presidenta no especuló. Ahora lo hace no en el marco de la elección de octubre, porque tampoco subestimamos al electorado, sino porque es un reclamo y porque es justo, y hoy lo podemos hacer además. ¿Qué pasó con Scioli? Desde mi punto de vista, yo siempre tuve la misma relación con Daniel, para no hablar en primera persona. El movimiento Evita que yo integro siempre hemos tenido la misma relación. Coincidencias y matices, los que teníamos antes y los que tenemos ahora. Y nunca dudamos. Hemos sido críticos muchas veces de Daniel en temas vinculados, por ejemplo, a la seguridad. Pero nunca dudamos que iba a acompañar a este proyecto y que lo va a acompañar y que va a ser protagonista porque comparte la esencia de este proyecto, porque además le tocó acompañar a Néstor Kirchner como vicepresidente y con sus diferencias y matices vivió este proceso de adentro. Lo que no significa que coincidamos en todo, porque tampoco está mal que haya disidencia, debate, matices, eso le da más riqueza a un proyecto. Pero a mí no me pasó nada. Yo recuerdo que el día del cierre de lista me llama, me dice, Chino, te agradezco porque fuiste uno de los pocos que dijiste que yo no me iba a ir. Digo, mira, yo con vos tengo otras diferencias, las he hecho públicas también, les he hablado con él personalmente, pero nunca dudé que se iba a quedar, no tenía pero dudas. ¿Un Scioli como candidato a presidente es continuador de los proyectos de este gobierno para usted? Yo confío más en la política que en los hombres. Yo creo que las construcciones son colectivas y hay hombres o mujeres que interpretan esos procesos. El peronismo se construyó en la calle, con un general Perón, que en ese momento era coronel, que tomó una serie de medidas revolucionarias que empoderó a la clase trabajadora. Pero si la clase trabajadora no hubiese estado el 17 de octubre en la plaza, quizás Perón no hubiese existido como hoy lo conocemos. Entonces hay una relación dialéctica entre pueblo, entre colectivo, individuo, hombre, líder. Y yo creo en eso. Si las políticas son las correctas, a veces los dirigentes están a la altura de las circunstancias y a veces no. Entonces el tiempo dirá de acá al 2015 si Scioli o a quien le toque ser el que exprese las políticas del Frente para la Victoria está a la altura de las circunstancias, pero primero afrontemos las elecciones de octubre y sobre todo en el día a día quienes somos gobierno trabajemos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos. Vuelvo a lo de medio embarazado que dijo. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es el grado de kirchnerismo que le ve a Massa? No, Massa es un híbrido. Y no como crítica lo digo, sino como dato objetivo. Es una mezcla de lo que Argentina fue en los últimos tiempos, digamos, es un joven
que empezó a militar post-dictadura, pero no podemos negar la influencia que todos tenemos después de tantos años de represión, muerte, oscurantismo. Crece en la democracia post-dictadura y empieza a militar en los 90. Entonces son dirigentes que se pueden acoplar, pueden jugar para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Lo único que no juegan es en contra de los grupos económicos, porque no entienden la política como un instrumento de cambio o de modificar la realidad en favor de los trabajadores y de los sectores populares. Entienden la política como un instrumento para obtener logros personales. Si pueden resolver algún problema, lo resuelven. Si pueden realizarse en términos individuales desde el punto de vista incluso de la legítima ambición, lo hacen, pero siempre pensando en ellos y en el microclima de la política, no en el colectivo que es un pueblo. Para terminar, ¿Massa puede, según su visión, ser un retorno a los 90? En algunos aspectos sí, en otros aspectos no. Yo creo que la sociedad no quiere volver a los 90. Puede ser que sea una iniciativa en términos de endeudarnos financieramente, de volver a la jubilación mixta, como él planteó en una reunión, de la devaluación, pero eso va a generar resistencia. Yo por eso confío mucho, más allá de los aciertos y errores de nosotros como dirigentes del Frente para la Victoria, en la solidez, en el sentido común de nuestro pueblo, aunque hoy no nos vote. Porque cuando alguien le diga, aunque uno lo haya votado a ese candidato, vamos a devaluar y dé toda la explicación técnica, y el vecino, el ciudadano, la persona que nos ve, se da cuenta que esta devaluación implica que va a tener menos plata en el bolsillo, no va a tener posibilidades. Navarro, muchas gracias. Gracias a usted. Perfil de nuestra próxima invitada. Nombre: Laura Alonso. Profesión: licenciada en Ciencias Políticas. Cargo: diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. Textual: empezó la transición. Argentina avanza hacia el futuro. ¿No es peligroso hablar de 2 años de transición? No, porque es evidentemente un ciclo que termina, ¿no? Y me parece que es bueno que todos lo tengamos claro. Empezó el camino final de un mandato de gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, que no tiene posibilidad de reelegir porque la Constitución no se lo permite, y eso es bueno, porque los argentinos, la sociedad y su dirigencia política empezamos a discutir lo que viene, y no en términos solo de candidaturas, sino en términos de revisar qué cosas se han hecho, qué cosas han servido, qué políticas o qué planes faltan para la Argentina, por ejemplo en materia de energía, de infraestructura, de calidad educativa, de ciencia y tecnología, de cultura. Me parece que es un buen momento para empezar a vislumbrar la Argentina del futuro. Y a ver, yo creo que eso es en esta Argentina, más allá de todos los errores de este y de otros gobiernos, imposible. Pero en un país que ha tenido ese tipo de proceso con 2 presidentes del regreso a la democracia que no terminaron sus mandatos, es alentador hablar con un gobierno que le quedan 2 años de un fin de proceso. Son sí. 2 años, es mucho tiempo. Pero justamente me parece que es importante para que no nos vuelvan a suceder esas cosas, ¿no? Porque una transición controlada, ordenada, dialogada, negociada, es necesaria para que la democracia argentina finalmente entre en una nueva etapa, la etapa, te diría, de la madurez. Digo, porque este gobierno va a gobernar por 2 años más. Con o sin Congreso, digo, con el Congreso a favor, con lo que tiene hoy de mayoría, o sin ese número, este gobierno va a estar gobernar 2 años más la Argentina. ¿Cómo imagina esos 2 años? Imagino que va a ser y ojalá también es un deseo, ¿no? Primero va a haber una instancia de diálogo entre la oposición, que sí o sí se va a dar en el ámbito parlamentario y en el ámbito de los propios partidos políticos, porque también se viene una carrera por la competencia electoral del 2015. Y del gobierno, de parte del gobierno, frente a la oposición parlamentaria y a los partidos políticos y también a la sociedad, me parece que va a ser necesario y urgente para que efectivamente la presidenta revalide varios de sus logros o triunfos. Creo que es importante para la figura de la presidenta que ese diálogo se produzca. Pensaba, esta semana ha habido una discusión que es la final, ahora le toca a la Corte Suprema dictaminar sobre la constitucionalidad o no de los artículos de la ley de medios, o como quiera llamarla. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Que tenemos que dejar a la Corte actuar. Me parece que ha sido muy importante el proceso. Esta audiencia pública que se realizó creo que también fue importante porque esta Corte puso en vigencia una figura nueva que es esta de los amigos de las partes, ¿no? Que es escuchar otras voces de organizaciones no gubernamentales, universidades, especialistas que puedan opinar sobre una causa, y creo que ahora se cierra una etapa y empieza una profunda etapa de reflexión en la Corte respecto del expediente, lo que ha sucedido en estos años, lo que se ha dicho en el marco de estas audiencias públicas antes de dictaminar. Y me parece que sería un error pedirle a la Corte que se apresure, porque justamente todos sabemos que esta es una decisión importante. El propio oficialismo así lo manifiesta. El propio presidente de la AFSCA, Martín Sabatella, lo manifestó. La Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, en la audiencia lo dijo. Entonces, es una decisión importante, trascendental. Me parece que ahora hay que dejar a la Corte libre de presiones para que haga su proceso de reflexión y lleguen y arriben al fallo que tengan que arribar. Pero usted tiene opinión, sí. Yo tengo mi opinión, pero voy a esperar la opinión de la Corte. Yo creo que la cláusula de desinversión es inconstitucional. Cuando el Estado otorga una licencia, una concesión para cualquier servicio público, no está entregando un permiso precario, le está dando a un privado, a un tercero, un permiso para que haga inversión, para que haga erogaciones, para que tome deuda, para que ponga parte de su patrimonio en juego respecto, en este caso, de invertir en televisión o televisión por cable. Entonces me parece que ahí hay un riesgo vinculado al derecho de propiedad en la Argentina. Y creo que en ese sentido la Corte va a tener mi opinión es que va a tener una lectura bastante equilibrada de los distintos puntos que se tocan en toda esta causa, vinculado al derecho de propiedad, a la libertad de expresión, a la propia cruzada de los medios. Y yo le daría, por eso digo, dejemos a la Corte, estos son procesos largos. A mí me sorprende cuando dicen pasó tanto tiempo. No pasó tanto tiempo. Sí. Hay muchos expedientes que hace años que esperan en la Corte, mucho más que 4 o 5 años, y que esperan resolución de la Corte. Entonces no pongamos presiones temporales sobre una Corte que ha demostrado estar a la altura de la democracia y lo que la Constitución Nacional manda. Mirando los resultados de agosto, ¿le fue bien al PRO en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros creemos que sí, estamos muy satisfechos con el resultado de un proceso electoral que fue novedoso, porque finalmente nosotros hemos enfrentado como adversarios a un espacio que es un espacio nuevo, que eligió ir a una interna, y esto generó obviamente un atractivo en parte del electorado. ¿Cree que solo atractivo lo de UNEN? No, yo creo que... El atractivo de la interna de elegir la gente que en realidad volverá, lo reconoció el propio Macri, ¿volverá al PRO en octubre? Mira, me parece que fue atractivo para cierta parte del electorado y creo que ahora se definen las bancas, ¿no? Entonces, también el electorado porteño es un electorado exigente y que tiene generalmente muy claro qué vota cada vez que vota. Entonces, sabe muy bien cuando hay una elección ejecutiva, a diferencia de una parlamentaria intermedia, cuando se eligen legisladores porteños de senadores nacionales. Así que creo en ese sentido que nuestro electorado, el electorado porteño, que es tan exigente y tan demandante, ha tenido esta oportunidad de participar en una interna, nunca había sucedido, y creo que algunos se han volcado y me parece que van a hacer una ponderación distinta de su decisión electoral para el 27 de octubre. Eso creo que sí va a afectar el resultado probablemente de todas las fuerzas políticas, no solo del PRO ni de UNEN, sino también del Frente para la Victoria. A ver, no lo llamamos, jamás lo llamaríamos Judas, pero a Massa ya lo oí más de 3 veces negar un acuerdo con Macri. Bueno, que yo no lo escuché ahora, digo, no tengo, que él, me parece que Sergio Massa puede hacer y decir lo que le parezca. Yo confío en la palabra de Mauricio, porque Mauricio la conversación estuvo entre Mauricio y Sergio Massa. Me parece que negar una conversación que existió por parte de Sergio Massa es un error, porque además... ¿Por qué? Alonso, ¿cómo lo interpreta? Porque cree que si Massa dice, no, si estoy con Macri me vuelco mucho a la derecha, No, me parece que tiene celos Sergio Massa de que el volumen político de Mauricio lo termine opacando.
Mauricio es candidato presidencial hace más de 10 años en la Argentina. Recordemos que antes de llamar a Néstor Kirchner a Santa Cruz, Eduardo Duhalde lo consultó Mauricio Macri, que era presidente de Boca. Lo consultó para que fuera candidato a presidente en el año 2003. Y Mauricio recién decidía hacer sus primeros pasos en política. Y en estos 10 años, Mauricio y el PRO se ha ido construyendo como una alternativa distinta al radicalismo y al peronismo. Nosotros honramos y tomamos lo mejor de esas tradiciones políticas. Tenemos compañeros que han participado en los dos partidos tradicionales de la Argentina, pero venimos a ofrecerle a la Argentina y a los argentinos una opción distinta y una forma diferente de gobernar. Y eso es lo que encarna Mauricio. Y me parece que Sergio Massa, en ese sentido, puede tener algún tipo de celo o de envidia, porque él evidentemente no tiene ese diferencial, ese aporte diferencial que Mauricio Macri sí le ha hecho a la política en los últimos 10 años. ¿Cree que el proyecto de ganancias anunciado por la presidenta tiene que ver con los resultados de octubre? Sí, probablemente tenga que ver, pero creo que no resuelve el problema. El problema de fondo es la inflación, el problema de fondo es que los salarios, las jubilaciones, las asignaciones universales por hijo van perdiendo poder adquisitivo minuto a minuto en la Argentina, porque los precios de los alimentos siguen aumentando los precios de los medicamentos, de la ropa, de la construcción. Si uno tiene que hacer un pequeño arreglito en su casa, no hay precios, y los precios dependen de la cara del pobre que recibe al plomero o al electricista para que le resuelva el problema. Entonces eso se siente en el bolsillo y todos lo sentimos, y sabemos que lo que hoy son 100 pesos, en 3 meses van a ser mucho menos, ¿no? Y el carrito de verdad se ha achicado, y se ha achicado hoy, se achicó hace 6 meses y se va a achicar en los próximos 6 meses. Y esto la presidenta lo sabe. Me parece que intenta crear algún tipo de situación ilusoria o ficticia. La presidenta se olvidó de monotributistas y autónomos, que siguen afectados por el mínimo no imponible de ganancias, y me parece en ese sentido que no va a resolver el problema de acá a octubre para nada. Esto no va a sentir un impacto en el bolsillo de ningún trabajador. Nuestro anterior invitado nos decía, bueno, la oposición habla del problema de la inflación o de la seguridad. ¿Cómo se soluciona? Es que es un problema macroeconómico. ¿Pero cómo se soluciona? Bueno, hay un primer problema que está vinculado a la política cambiaria. Yo soy oposición, la que tiene que asumir el problema es la presidenta y dejar de negar la realidad. Me parece que eso es lo importante. El problema que nosotros tenemos es un gobierno que no ve lo que sucede o que niega lo que sucede, y ahí, como en la vida de cada uno de nosotros, cuando uno no asume los problemas que tiene, va a ser difícil que pueda resolverlos. Entonces yo soy oposición y lo que nosotros decimos es el problema existe. Ahora lo que no escuchamos es a un gobierno nacional que reconozca el problema y que ofrezca soluciones. Y así venimos pateando la pelota desde que Moreno decidió meter las manos en la adulteración de los indicadores del INDEC. Y entonces venimos arrastrando un problema que se ha engrosado, y que es la inflación, que después fue supuestamente la fuga de divisas que se transformó en el cepo cambiario, problemas de importación de insumos. Entonces hoy hay industrias, fábricas que no pueden producir porque le faltan insumos. Hay personas que necesitan medicamentos para sus tratamientos médicos y esos medicamentos no están porque no se pueden importar. Hay materiales, insumos, no sé, uno va al dentista o a un hospital y faltan insumos porque no se están importando. Entonces me parece que el problema es un problema más profundo y mucho más amplio que es parte de la negación del problema por parte del gobierno. Muy breve para terminar, ¿cómo se sintió cuando escuchó a Chiche Duhalde hablar del rol de la mujer en la política? Me parece que atrasa ese comentario de parte de Chiche Duhalde, con todo respeto. Creo que las mujeres en la política argentina nos hemos ido ganando, no sin obstáculos, un lugar. Me parece que hay mujeres y mujeres, como hay hombres y hombres, pero sí considero que las mujeres necesitamos todavía ganar más espacios. Se necesitan más mujeres en política, se necesitan más mujeres en las empresas, más mujeres tomando decisiones en los medios de comunicación, donde el ámbito también suele ser bastante masculino, y en ese sentido creo que es un camino que hemos recorrido. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con lo que ella dijo, no lo comparto en lo más mínimo, y creo que hay muchas demostraciones de mujeres que han liderado y lideran una transformación social, política, económica en la Argentina, que es muy importante. Así que mujeres en la cocina, pero también puede haber mujeres en el Banco Central, en la Casa Rosada, en el Congreso, en el Ministerio de Salud, haciendo grandes cosas. Laura Alonso, muchas gracias. Gracias a vos.
Madre Tierra, el origen de una gran nación. En Tecnópolis vas a conocer como nunca antes las múltiples formas en las que los argentinos agregamos valor, tecnología y trabajo a nuestra tierra. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora, hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810-22-22776. Banco Provincia, de tu lado. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.